El 22 de junio de 1941, bajo el código de la Operación Barbarroja, Alemania lanzó la invasión más ambiciosa y brutal de la Segunda Guerra Mundial: el ataque contra la Unión Soviética. Con un ejército de más de 3 millones de soldados, apoyado por miles de tanques, aviones y artillería, Adolf Hitler rompió el pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión firmado apenas 2 años antes con Joseph Stalin. Este acto no solo desató una de las campañas más sangrientas de la historia, sino que también marcó un punto de inflexión en la guerra. La unión entre ambos gigantes había llegado a su fin y las consecuencias serían devastadoras. Pero ¿qué habría sucedido si Hitler no cometía este movimiento fatal? ¿Qué habría pasado si las fuerzas alemanas permanecían al oeste, concentrando toda su furia sobre Gran Bretaña? Estas preguntas nos llevan a la exploración de un escenario alternativo, donde las decisiones estratégicas de Hitler podrían haber cambiado el destino de Europa y quizá del mundo entero. Over the next 2 years, in a mind war unparalleled in world history, they would both become gripped by a series of delusions that would lead them into colossal error and the bloodiest conflict there has ever been. En este nuevo video de historia militar, exploraremos cómo habría cambiado el mapa geopolítico si el pacto entre Alemania y la Unión Soviética hubiera perdurado. Prepárate para adentrarte en uno de los escenarios más inquietantes y oscuros de la Segunda Guerra Mundial. ¡Comencemos! Germany's foreign minister arrives in Moscow, where he and his Soviet counterpart on August 23, 1939, signed a non-aggression treaty. Under what has become known as the Molotov-Ribbentrop Pact, the two agreed to take no military action against each other for the next 10 years. Stalin viewed the deal as a way of avoiding war with Germany, while giving him time to build up the Soviet military. Antes de especular sobre lo que podría haber sucedido, es crucial entender el contexto y las implicancias de este acuerdo histórico entre ambas potencias mundiales, conocido como el Pacto Molotov-Ribbentrop. Firmado el 23 de agosto de 1939, este acuerdo de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética fue un movimiento sorprendente, considerando las profundas diferencias ideológicas entre ambos regímenes. Sin embargo, tanto Hitler como Stalin tenían intereses prácticos que justificaban su alianza. Para Alemania, el pacto aseguraba que no enfrentaría una guerra en 2 frentes. Con el apoyo o al menos la neutralidad de parte de los soviéticos, Hitler pudo concentrar sus fuerzas en la invasión de Polonia y posteriormente en la conquista de Europa Occidental. Además, el protocolo secreto del pacto permitió a Alemania expandir su influencia en Europa del Este sin temor a represalias inmediatas de la Unión Soviética. While he expanded to the east and built his German land empire on the continent. Only when that plan had clearly failed did Hitler begin to see in Stalin someone he might do business with. Por su parte, la Unión Soviética también se benefició estratégicamente. Stalin ganó tiempo para fortalecer su ejército y expandir su territorio, ocupando partes de Polonia, los estados bálticos, Besarabia y el norte de Bucovina. Además, el comercio entre ambas naciones proporcionó a la Unión Soviética tecnología alemana a cambio de recursos naturales vitales para la máquina de guerra nazi, como petróleo, grano y metales. Sin embargo, era evidente que esta alianza tenía fecha de caducidad.
Hitler siempre había considerado a la Unión Soviética como su enemigo ideológico y un objetivo clave en su plan para conquistar el espacio vital en el este. Para Stalin, el pacto también era un medio temporal para proteger a su país mientras se preparaba para un eventual conflicto con Alemania. La pregunta es, ¿y si ambos hubieran decidido mantener este acuerdo por conveniencia mutua? 8 days after the signing of the pact, Hitler invaded Poland. Britain declared war. Winston Churchill rejoined the British cabinet. Stalin publicly supported his Nazi collaborator. He told the world, "It is not Germany who has attacked England and France, but England and France who have attacked Germany." Si Hitler no hubiera roto aquel pacto con Stalin, podría haber concentrado todos sus esfuerzos en derrotar a Gran Bretaña. Después de la caída de Francia en 1940, Gran Bretaña quedó como el último bastión de resistencia en Europa Occidental. Con Francia arrodillada y Europa Occidental bajo el yugo nazi, Gran Bretaña se convirtió en el último muro que separaba a Hitler de la dominación total del continente. Pero derrotar a los británicos no sería una tarea sencilla. Desde las costas del Canal de la Mancha, el Führer trazó un plan ambicioso y temerario. La Operación León Marino, un audaz plan de Hitler de llevar la guerra al corazón de Gran Bretaña. Esta invasión anfibia, planeada para 1940, dependía completamente de la superioridad aérea alemana sobre el Canal de la Mancha. Sin embargo, los cielos de Inglaterra se convirtieron en un campo de batalla feroz cuando la Luftwaffe se enfrentó a la Royal Air Force en la ahora legendaria Batalla de Inglaterra. Lo que Hitler imaginó como una rápida derrota británica se transformó en un humillante fracaso. Los pilotos de la Royal Air Force, con una valentía y destreza casi suicidas, lograron infligir un daño devastador a la Luftwaffe, destruyendo cientos de aviones y minando su capacidad operativa. Sin control aéreo, la invasión se tornó imposible y la Operación León Marino fue relegada a los archivos de los planes fallidos. Este fracaso no solo salvó a Gran Bretaña, sino que marcó el primer gran revés para la maquinaria nazi, dejando al Reich enfrentando su primera gran derrota estratégica. En este escenario alternativo, sin un frente oriental que drene sus recursos, Alemania podría haber reanudado sus esfuerzos para invadir las islas británicas. Un ataque efectivo a Gran Bretaña habría sido una maniobra tan audaz como letal. La invasión nazi, de haber contado con todos sus recursos, habría comenzado con una ofensiva aérea masiva. La Luftwaffe habría bombardeado sin descanso las bases aéreas británicas, los centros de mando y las líneas de suministro, buscando paralizar completamente a la Royal Air Force. Con los cielos despejados, Alemania habría concentrado su armada y su flota de transporte en el estrecho de Dover, la ruta más corta para cruzar el Canal de la Mancha, respaldada por un aluvión de artillería desde las costas francesas. Los primeros desembarcos habrían apuntado a asegurar puertos clave como Folkestone o Brighton, utilizando divisiones aerotransportadas para sabotear comunicaciones y reforzar las cabezas de playa. Pero las complicaciones no eran menores. La Armada Real, aún poderosa, habría representado un desafío colosal, obligando a los alemanes a mantener una presencia constante de submarinos y bombarderos para neutralizar cualquier contraataque marítimo. Además, el Canal de la Mancha, con sus traicioneras corrientes y clima impredecible, sería un enemigo más que temible para cualquier operación anfibia. Sin embargo, si los alemanes lograban establecer un punto de apoyo firme,
Londres habría quedado al alcance de las divisiones Panzer en cuestión de días. La caída de la capital británica habría sumido al país en el caos, forzando al gobierno a capitular o a negociar una paz que consolidara la hegemonía nazi en Europa. Este ataque, aunque plagado de riesgos, habría cambiado para siempre el curso de la guerra, dejando al resto del mundo sin un aliado clave frente a la maquinaria del Tercer Reich. Con Gran Bretaña fuera de la guerra, Alemania habría consolidado su control sobre Europa Occidental, permitiéndole redirigir sus esfuerzos hacia el Mediterráneo y el norte de África. Esto también habría tenido implicancias para Estados Unidos, que probablemente habría retrasado su entrada en la guerra al no tener un aliado europeo al que apoyar directamente. Mientras tanto, la Unión Soviética habría observado con cautela el conflicto entre Alemania y Gran Bretaña. Sin un ataque directo a su territorio, Stalin podría haber continuado expandiendo su influencia en Europa del Este, fortaleciéndose militarmente. En este escenario, la Unión Soviética podría haberse convertido en el ejército más poderoso del mundo, especialmente si Alemania y Gran Bretaña se debilitaban mutuamente, mientras su lazo con la nación nazi se fortalecía. Imagínate las palabras de entusiasmo y los elogios del líder soviético hacia el Führer. Stalin proposed a toast. I know how much the German nation loves its Führer. I should therefore like to drink his health. Sin embargo, esta posición también podría haber llevado a una tensión creciente entre Alemania y la Unión Soviética. A medida que Hitler consolidara su dominio en Europa Occidental, Stalin podría haber visto esto como una amenaza directa a sus propios intereses. En este caso, es posible que la Unión Soviética hubiera sido la primera en romper el pacto Molotov-Ribbentrop, lanzando un ataque preventivo contra Alemania antes de que Hitler pudiera redirigir su atención hacia el este. Si el pacto entre Alemania y la Unión Soviética se hubiera mantenido durante más tiempo, el mapa geopolítico de Europa habría cambiado drásticamente, con consecuencias potencialmente devastadoras. La derrota de Gran Bretaña habría dejado a Europa completamente bajo la influencia nazi, mientras que la Unión Soviética, aislada pero fortalecida, habría ampliado su control sobre Asia Central y Europa del Este. A pact with his greatest ideological enemy, Joseph Stalin. Hitler put out feelers to Moscow. Though he little realized it, he was instigating a mental duel with Stalin, which over the next 2 years would decide the destiny of the Second World War. Stalin entendía que el pacto Molotov-Ribbentrop no era más que una tregua momentánea, un engaño estratégico para Hitler. Cada página de Mi lucha le gritaba lo inevitable. La guerra contra Alemania era ineludible. Y mientras el líder soviético buscaría proteger su nación, también prepararía su propia trampa. For both men, mass murder was just another weapon in the ideological struggle. The state, whether communist or Nazi, was supreme. Individuals were its disposable tools. Imaginemos una Europa partida en dos, atrapada entre los engranajes de dos gigantes implacables. Por un lado, una Alemania nazi consolidada tras la victoria en Occidente, con el control absoluto del Atlántico, el Mediterráneo y el corazón industrial de Europa. Por el otro, una nación soviética que al no tener que enfrentar la devastación de una invasión alemana, habría redoblado sus esfuerzos para fortalecer su aparato militar y extender su influencia por Asia Central y Europa del Este. Este equilibrio de poder, frágil y artificial, sería una bomba de tiempo geopolítica, alimentada por la desconfianza mutua, las ambiciones territoriales
y el choque inevitable entre dos regímenes ideológicamente irreconocibles. La Alemania nazi, con Hitler en su apogeo, habría utilizado su dominio territorial para construir un bloque imperialista sin precedentes. Desde las Islas Británicas hasta los Balcanes, su poderío económico y militar habría transformado a Europa Occidental en una fortaleza del Tercer Reich. Con el Atlántico bloqueado por submarinos y la Luftwaffe patrullando los cielos, las fuerzas del eje se habrían expandido sin oposición seria. Quizás incluso se hubieran aventurado a conquistar territorios del norte de África y Oriente Medio, asegurando las rutas petroleras esenciales para su maquinaria de guerra. La idea de una Germania eterna, un continente unificado bajo la visión nacionalsocialista, habría dejado al resto del mundo enfrentando una amenaza existencial. Mientras tanto, la Unión Soviética no habría permanecido de brazos cruzados. Stalin, liberado de la amenaza inmediata de un ataque alemán, habría redirigido los vastos recursos del Estado soviético hacia una modernización militar sin precedentes. Fábricas en los Urales y Siberia habrían trabajado día y noche para producir tanques, aviones y artillería. Los generales soviéticos, aprendiendo de los conflictos anteriores, habrían perfeccionado sus tácticas, preparándose para lo que Stalin sabía que era inevitable: un enfrentamiento final con Alemania. En este escenario, la llamada paz entre el Reich y la Unión Soviética no habría sido más que una pausa estratégica, una tregua tensa que ocultaba una tormenta inevitable. Con ambas potencias compitiendo por recursos, territorios y hegemonía ideológica, la Segunda Guerra Mundial podría haber evolucionado rápidamente en una Tercera Guerra Mundial. Este conflicto habría superado cualquier precedente en brutalidad y alcance. En lugar de un solo frente principal, el continente entero habría sido arrasado por batallas sin cuartel, desde los campos de trigo de Ucrania hasta las costas del Mediterráneo. Las naciones neutrales habrían quedado atrapadas entre estos dos colosos, mientras Estados Unidos, probablemente más reticente a intervenir, observaría a Europa convertirse en un tablero de ajedrez geopolítico. Sin el desgaste del frente oriental, Alemania podría haber perfeccionado sus armas de destrucción masiva antes de que Estados Unidos o cualquier otra potencia pudiera responder. Y con Stalin consolidando su dominio desde el Báltico hasta el Pacífico, ¿quién habría frenado sus ambiciones globales? Este escenario alternativo plantea una inquietante posibilidad. ¿Y si las ambiciones de Hitler y Stalin hubieran coexistido lo suficiente como para redibujar el mapa del mundo? Tal vez la mayor tragedia de esta hipótesis sea que en lugar de un final para la guerra, el mundo habría enfrentado décadas de un conflicto aún más letal. Europa habría sido irreconocible y el precio en vidas humanas inimaginable. Stalin was also eyeing up a further desirable outcome: the chance to expand his communist empire. What would be the harm if, as a result of the rout of Poland, we were to extend the socialist system onto new territories and populations? En este escenario alternativo, el destino de Europa y el mundo habría quedado marcado por una lucha de titanes. Un Tercer Reich indetenible al oeste y una Unión Soviética aguardando en las sombras para dar su golpe final. Sin el colapso del frente oriental, la guerra habría tomado un curso aún más oscuro, con consecuencias inimaginables para la humanidad. ¿Habrían logrado los nazis consolidar su dominio total sobre Europa?
¿O habría sido Stalin quien, traicionando el pacto, desatara una guerra aún más devastadora? Lo cierto es que este pacto frágil, que en su momento parecía una estrategia astuta, tenía las semillas de una inevitable catástrofe. El mundo nunca habría sido el mismo. Y ahora sí, luego de haber explorado estas fascinantes hipótesis sobre la Segunda Guerra Mundial, ha llegado el final del video. Pero antes, déjanos en los comentarios tu opinión sobre estas realidades alternativas. ¿Qué crees que hubiera pasado ante la continuidad del pacto Molotov-Ribbentrop? Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video de Historia Militar.